Sí, muchas gracias, muchas gracias. También algo que tengo que actuar. No, gracias a ustedes por... Excelente. Muchas gracias, Josefina. Encantado tú de siempre de tu atención como coordinadora. Hay que, ok, hay que quitar un feedback. Parece que hay que apagar un dispositivo. Ya, ahora sí. Se escucha todo bien. Muy bien. Muchas gracias. Y ya vamos a iniciar. Y gracias de verdad por la excelente presentación. Solo que no te había enviado, Josefina, que además de eso, ahora mismo fui elegido como el coordinador de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso en el contexto de República Dominicana. Y además de eso, vamos a tener la participación de un estudiante que yo dispongo, que es Altagracia. O sea, Altagracia de Jesús, la tenemos por aquí. Altagracia es, además de estudiante del área de psicología social, ella es psicóloga del área de organizacional, al área de psicología industrial. Y trabaja también en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y ella también me va a acompañar aquí en esta presentación que vamos a hacer, que tiene una parte con láminas como esta, pero está más orientada como dice el título, hay una revisión metodológica del constructo de autoritarismo de izquierdas, de una investigación realizada durante el control del coronavirus en Estados Unidos. Eh, Vamos ahora a ver en qué consiste esto, lo que sigue, el objeto de esta revisión metodológica. Y el objeto consiste en el área de psicología social, que es el área en el que estamos circunscritos para este tipo de trabajo. Nos interesa siempre contextualizar las mediciones psicológicas que se hacen. A diferencia de otras áreas, como quizás la mayoría de ustedes están, ¿verdad? Se puede ver la diapositiva, ¿verdad? No hay ningún problema con esto. Solo una pequeña confirmación. Ok, perfecto. Entonces, a diferencia de las otras áreas que son de psicología con tendencia más individual, en la psicología social siempre tenemos un interés en contextualizar el fenómeno psicológico al ámbito específico de donde se está manifestando en la sociedad. Y por eso, en nuestra área, las personas que estudian la licenciatura tienen siempre como esta necesidad de hacer una revisión de lo que se mide. Entonces, ¿qué eso es lo que vamos a hacer? Una revisión metodológica. Entonces, por un lado existe la psicología social, que es en el contexto latinoamericano, tenemos un paradigma que es el de la psicología social comunitaria. Y la psicología social comunitaria tiene un paradigma un poco más crítico que la psicología social que proviene de los Estados Unidos también, que eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta como marco teórico. Pero aún así, aunque Estados Unidos y Europa tienen una perspectiva más psicologista, más individual, existen algunas escuelas de Estados Unidos que nos han influido mucho en el contexto latinoamericano, como la Escuela de Chicago, de Psicología Social, y otras también que han sido las pioneras de este tipo de psicología social comunitaria, que es el que más practicamos en el contexto de Latinoamérica y el Caribe, y en específico República Dominicana. Por eso tenemos un interés bastante marcado en temas que son muy específicos a estas sociedades, como por ejemplo, uno de los fenómenos que vamos a ver aquí tiene que ver con el autoritarismo. Y ustedes conocen muy bien que una de las características que nos limita mucho hacia desarrollarnos como sociedad es que tenemos mucha tendencia a, a tener organizaciones con personas que son caudillos, personas que asumen un rol caudillista, en el que para hacer la más mínima cosa
tiene que tener el control de todo lo que pasa en una organización. Ustedes lo han visto, ¿verdad que sí? Entonces, fíjense que este fenómeno social que tiene que ver con el liderazgo es muy típico de sociedades latinoamericanas también y tiene toda su historia. Por ejemplo, fíjense que tuvimos una época en la que teníamos gobiernos que eran muy autoritarios, que pasaron por toda Latinoamérica también. Y en el contexto de República Dominicana, los que eran de una manera marcada, muy autoritaria, podemos recordar a Lilis, podemos recordar a Trujillo, podemos recordar los 12 años de Balaguer, etc. Pues la psicología social se ha interesado por estos fenómenos, en especial desde que inició la Segunda Guerra Mundial. Y en ese contexto acuérdense que en la Segunda Guerra Mundial teníamos el contexto de un bloque que era el bloque que gobernaba la ideología fascista, la ideología que tiene una perspectiva conservadora, extrema, y por el otro lado una ideología quizás más de centro, más democrática. ¿Ok? Entonces, dentro de esa ideología más de centro, más tendente a la democracia, un poquito hacia la derecha, pero no tanto como los fascistas, que eran los grupos de los nazis, o sea, que estaba gobernado por Alemania, Italia, incluso Japón se alió también, España con Franco. Esta perspectiva fue muy estudiada en nivel sociológico, o sea, de ramas como la historia. ¿Alguien quiere decir algo? No, ok, está bien. Desde ramas como la historia, la sociología, las ciencias políticas, y en el caso de psicología social siempre nos interesó las actitudes, o sea, la tendencia, una actitud es una tendencia que tendemos las personas a actuar de determinada manera ante una situación que es social, más macro. Entonces, ¿por qué hay personas que ante una situación política su tendencia es a ser más conservadora? Esa fue una de las primeras preguntas que se hicieron estos autores que empezaron a estudiar el autoritarismo en el área de la psicología social en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Porque en Alemania habían algunas escuelas que tuvieron que emigrar de allá y instalarse en otro lugar, por ejemplo en Estados Unidos. Para eso podemos hablar, por ejemplo, de la escuela de Frankfurt. Y quizá a ustedes les suenen algunos autores, por ejemplo, Adorno, Erich Fromm. No sé si hay gente de aquí del área de psicología clínica que han escuchado a Erich Fromm. Erich Fromm es un autor que se destacó mucho en esa área de la psicología clínica. Pues Erich Fromm y este equipo, en especial Theodor Adorno, fueron las primeras personas que se interesaron por eso, y ellos venían de mucha influencia del marxismo y del psicoanálisis. Pero cuando emigraron a Estados Unidos, estas personas tuvieron que darle un enfoque quizás más objetivo a su investigación, y por eso empezaron a hacer uso de estadísticas, usar encuestas para medir este fenómeno que a ellos les interesaba en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y crearon una escala llamada fascismo. Ok, la escala F le llamaron. Entonces, dentro de ese contexto de la escala F, ahí podemos ver que nació este constructo llamado el autoritarismo de derecha más adelante. El constructo de autoritarismo de derecha fue desarrollado más adelante gracias a los aportes que vienen desarrollándose de la psicología más de corte cognitivo y todos los aportes que había en la psicometría, donde a través del análisis factorial, que es un método estadístico que vamos a ver aquí, se pudo identificar que el constructo de fascismo había que resumirlo en 3 solamente. Entonces, bien, hasta ahí esta introducción
para que entremos en el tema del método. ¿Qué es cuando uno revisa metodológicamente una investigación? ¿A qué uno se refiere? Cuando uno revisa metodológicamente una investigación, eso es parte del objeto de una rama que se llama metodología. Y por eso hay personas que nos dedicamos a eso, a esta rama llamada metodología. La metodología es el estudio de los métodos de investigación en este contexto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nosotros vamos a revisar este constructo que es, en este caso, el autoritarismo de izquierda. Y yo le hice una pequeña introducción del autoritarismo de derecha, ¿verdad que sí? Pues, vamos entrando por ahí. ¿Por qué hay que revisarlo? Porque es un constructo novedoso, es un constructo que ha tenido muchos debates, y para eso vamos a tomar un artículo base que es muy interesante que ocurrió en el contexto de la pandemia. Incluso yo lo voy a presentar en la pantalla ahora mismo, para que así tengamos todo el contexto de lo que vamos a revisar. Lo primero es que esto que ustedes están viendo en la pantalla es el anexo de la investigación que hizo este autor, que se llama Joseph Manson. Joseph Manson trabaja en la UCLA, que es una universidad muy interesante para el contexto que queremos presentar ahora, porque es una universidad que le da mucha importancia al tema de la estadística. Entonces, él se interesó en el fenómeno del autoritarismo, y ya ustedes saben muy bien que un autoritarismo muy bien estudiado es el de la derecha, por las razones explicadas, ¿verdad? Pues, él está innovando y planteando que hay que estudiar el autoritarismo de la izquierda. Entonces, aquí esta página que ustedes ven es el link que él da al artículo primario, que es este. El artículo primario, yo le voy a dar clic para que ustedes lo tengan en cuenta, para que ustedes vean que todas estas herramientas, mientras la ciencia se haga de manera más transparente, las personas que nos dedicamos a la metodología, podemos hacer mejores revisiones. Este es el artículo original. Si yo quiero lo puedo traducir. No me gusta mucho la traducción. Esta está en beta, la de esta página, pero puedo ponerlo para que tengan una idea un poco más contextualizada al idioma español. Entonces, si observamos bien, de esto que se trata, esta investigación, donde él dice, bueno, hay una cosa que es el autoritarismo de derecha, que hemos estudiado muy bien, pero hay otra cosa que es el de izquierdas. Y el de izquierda viene siendo, como quien dice, el mismo conservadurismo extremo de caudillos que tienden hacia una ideología de, digámoslo así, mantener la tradición, el de derecha, ¿verdad? Mantener la tradición, porque son tres factores: mantener la tradición, y los otros dos factores que sí ocurren en la izquierda, que lo vamos a ver aquí, y ustedes van a ver que el autor esto no lo tiene todavía tan claro ahí en ese artículo, y por eso este es un gran aporte el que estamos haciendo yo y Altagracia, porque aquí encontramos el mismo paralelo de autoritarismo de derecha, tal y como otros autores como Altemeyer, que fue el que planteó el constructo de autoritarismo de derecha, casi idéntico, a diferencia de lo que él estaba planteando por aquí este autor. Fíjense que él está utilizando un instrumento cuyas preguntas podemos ver por aquí, incluso lo voy a poner en español para contextualizar, pero que eso se hizo en Estados Unidos, pero para que se entiendan un poco las preguntas. Por ejemplo, las preguntas son, mira, no me gusta esa traducción, no, mejor vamos a dejar la original. Son preguntas como, por ejemplo, digámoslo así, estar en contra del aborto porque lo dice la Biblia, plantear que las personas debemos estar al servicio de la patria, y no debemos de castigar de manera severa a los criminales sin garantizarles sus derechos humanos, esos son porque son animales, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la ideología de fondo, las preguntas que se hacen para medir el autoritarismo de derecha, que es lo que caracteriza un régimen, por ejemplo, el régimen nazi,
o a regímenes que aunque no sean perfectamente autoritarios de derecha, o personas que aunque no tengan actitudes totalmente de derecha, pueden tender hacia este tipo de actitudes. Entonces, el de izquierda, las preguntas son más generales y preguntan lo mismo, pero más contextualizado hacia, digámoslo así, actitudes que podemos tener, pero hacia la izquierda. Por ejemplo, los gobiernos como el de, digámoslo así, el de Venezuela o el de Cuba. Si yo tengo una actitud favorable a este tipo de regímenes, por ejemplo, de que no, está bien que esos regímenes limiten la libertad de expresión, porque eso es por el bien de la sociedad. Entonces ahí tenemos el autoritarismo de izquierda. Y estas preguntas de ese tipo son las que caracterizan este tipo de autoritarismo. En esta investigación, la persona no investigó esto que estamos presentando ahora, que vamos a presentar ahora, pero quisimos hacer la revisión porque aunque esta persona tiene otro problema de investigación diferente, queríamos hacer la revisión para ver si se cumple el constructo dentro de la investigación que esta persona hace. Porque esta persona lo único que está haciendo es, o diferente a nosotros, es medir si estas escalas predicen mejor preguntas que tienen que ver con la pandemia. Por ejemplo, si alguien está violando la regla de distanciamiento corporal, miren una pregunta, yo de una vez lo denuncio a la policía. En vez de yo hablar con ella, por ejemplo, y educarla, mejor lo denuncio hacia la policía. Tú ves, eso es una pregunta que quien dice que está a favor de eso, en una escala del 1 al 7, una escala Likert, ¿verdad? Que va desde menos de acuerdo hasta más de acuerdo. Entonces, si una persona está muy de acuerdo con algo así es porque tiene tendencias autoritarias relacionadas con las políticas públicas para controlar el coronavirus. Pues esta persona está investigando si agregamos en un modelo de regresión las escalas de autoritarismo de derecha y de izquierda, podemos predecir mejor cómo una persona respondería a cada una de estos tipos de preguntas relacionadas con el coronavirus. Y ellos lo demostraron efectivamente. Y eso es lo que ustedes ven aquí en esta tablita. Cuando ellos demuestran eso, o este autor demuestra eso, excelente, respondió a su pregunta de investigación adecuadamente, su hipótesis fue confirmada, pero en el caso de nosotros queremos revisar cómo funciona este constructo a lo interno, qué es lo que no revisó en esta investigación la persona, aunque en su marco teórico ella tiene muy clara el debate que yo le estoy planteando a ustedes, pero con algunas cosas como que todavía no están claras. Entonces ahí nosotros vamos a hacer el aporte que estamos haciendo, tomando en cuenta la psicología social y la metodología de la investigación. Pues entonces, para esto, a mí me gustaría ahora que yo dejar de compartir la pantalla y que mi otra compañera, que es Altagracia, que es nuestra estimada que le presenté hace un ratico, pueda compartir la pantalla y en el mismo programa de computadora pueda presentar los análisis directamente para que así ustedes se puedan motivar y entender todo en su contexto. Altagracia, adelante. Ojo, esto se hace en el contexto de una materia llamada elaboración de escalas psicológicas con estudiantes de licenciatura de psicología social. O sea, la psicología, mención psicología social. Y Altagracia es un estudiante que parte de su práctica ha sido realizar esta investigación que le estamos presentando a ustedes, de esta revisión metodológica, para poder tener los rudimentos de elaborar una escala en el contexto de psicología social. Vamos a esperar que ella pueda compartir la pantalla. Altagracia, tú me avisas si necesitas una ayudita. No, estamos esperando que tú lo compartas. Tienes que darle, acuérdate, pantalla completa. Después le da a compartir pantalla.
Vamos a ver. Ok, ahora sí, muy bien, ahora sí. Entonces ahora tú, míralo, ahí ya tiene su... Ponlo, maximízalo. O ponlo, acomódalo como tú consideres mejor para que se vea bien. Muy bien, ese es el trabajo. No sé si se ve bien esos datos que ella está poniendo ahí o si hay que darle un zoom. ¿Se lee bien esos datos? Ok. No, porque tú puedes darle zoom donde dicen los tres punticos, ¿verdad? Gracias también. Yo le pregunto al resto para que así tengamos un diálogo. Si se lee bien, no hay problema. Mira, donde dice zoom. ¿Lo leen bien? ¿Se puede leer bien? Mira, ahí quizás se lee mejor, ¿verdad que sí? Ya, dale la flechita, Alta Gracia. Ok, ahí se lee mejor. Muy bien. Dale la flechita, Alta Gracia, ya, para que tú salgas de ahí. Mírala ahí, ya. Fíjense que por un lado, este es un programa de computadora. O sea, es una computadora lo que tenemos ahí. Y es un software. Como, no sé si ustedes han escuchado SPSS, cosas así, ¿verdad que sí? Muy bien. Este es un software análogo a este del SPSS. Solo que en este caso tenemos un software libre, un software abierto. ¿Por qué libre y abierto? O sea, con su código fuente y todas sus cosas. ¿Qué es un código fuente? El código fuente es la receta que necesita el software para funcionar, escrita en el lenguaje de un programador. Entonces, por eso yo le enseño a mis estudiantados a manejar estas cosas. ¿Por qué? Porque a la larga, cuando ocurre un debate académico, siempre hay que ir a las fórmulas y hay que consultar lo que hacen los metodólogos de otras áreas. Por ejemplo, los estadísticos son los metodólogos principales para este tipo de cosas. Y muchas veces entre ellos tienen debates sobre cómo es la mejor fórmula para hacer un análisis, cómo es la mejor fórmula para hacer tal cosa. Bueno, pero a veces esos debates no quedan muy claros cuando el programa es cerrado, como SPSS. Entonces ahí tienen el Jamovi, es abierto y no tienen que usarlo viendo el código tampoco, código fuente, sino que pueden usarlo como si fuera un SPSS, pero si acaso hay que profundizar en algo dentro de la metodología de la estadística, entonces tienen esa opción. Por un lado, a la izquierda, ahí están los datos que este investigador puso de manera transparente. Esos son los datos de esa investigación con las preguntas. Y por el lado de la derecha tenemos la salida del análisis que hizo Altagracia junto conmigo, ¿ok? Sube Altagracia para que ellos vean. Y entonces ella está empezando a hacer algo que se le llama, déjalo arriba por favor. Ella empezó haciendo lo que se le llama un análisis de componentes principales. Lo que ustedes ven ahí. ¿Para qué sirve este tipo de estrategia? Una estrategia de que forma parte del conglomerado del análisis factorial exploratorio. Sirve, entre otras cosas, para identificar en cuáles componentes se puede resumir, en el caso de la psicología, ¿cuáles componentes se puede resumir una medición que estamos haciendo? Si esta escala, como la escala de autoritarismo de izquierda, tiene 22 preguntas, y esos que ustedes ven ahí, que dice LWA, son los códigos de las preguntas. Cada pregunta tiene sus códigos. Tiene 22. Yo puedo resumir eso de una manera en que satisfaga ciertos criterios científicos, ¿verdad? Entonces esa es la pregunta principal. Para eso, y al hacer el análisis nos dimos cuenta que existen dos componentes. Y para eso, Altagracia en los próximos días, ella va a identificar cuáles son esas preguntas, en qué se parecen esas preguntas, que son parte del componente 1 y parte del componente 2. Cuando se hace ese análisis, que no hay que entrar en detalle ahora, identificamos en resumen esos dos componentes. Entonces sigue bajando, Altagracia. Por un lado, todo esto se va haciendo revisando los antecedentes. Mira, por un lado, aquí tenemos correlación entre los componentes. Muy bien, sigue. Y una serie de estadísticas como esta para ver si se cumplen ciertos criterios. Adelante, Altagracia. Aquí vimos este gráfico de sedimentación. Uno de los creadores de este gráfico
fue Cattell. Ustedes saben quién es Cattell, que era un psicólogo. Y también toda esta estrategia del análisis factorial, uno de los creadores fue también Spearman, que también era psicólogo, por si acaso ustedes no lo sabían. Solo que en la época de ellos se fajaban era a calcular eso con una calculadora a mano. Y duraban, ya tú sabes, muchísimo tiempo haciéndolo. Altagracia y yo hicimos esto aquí un ratico. Ahora, la parte interesante que aprende Altagracia en la materia es entender la parte teórica de la estadística que sirve para poder hacer eso. Y entender el porqué. Lo caso es que este gráfico te dice ahí que ahí hay dos factores. Un factor que puntúa alto en un índice que se llama unicidad o valor propio. Que entre todas las correlaciones que se hacen con las preguntas, tú ves, de la escala de autoritarismo de izquierda en este caso, hay una puntuación que se le llama unicidad, que es la que ustedes ven ahí con ese puntico arriba. Ese es el primer factor. Y el segundo factor está antes de caer o justamente cayendo en la línea que es una línea como de regresión, que ustedes ven que va disminuyendo, donde dice simulaciones, que eso que se ve amarillo. Eso dice que cuando hacemos la estimación de este valor propio, haciendo todas esas correlaciones y todo ese análisis multivariante, ahí hay otro componente que está en el borde. Ah, perdón. Ya sí se escucha, disculpen. Ok. Hace un buen rato que no me escuchaban. ¿O fue ahora? Ah, pues está bien, yo vuelvo de nuevo. Lo que les decía es que este análisis es un análisis exploratorio en el que se presenta, lo ideal es presentar, Altagracia, déjalo ahí donde estaba, disculpa. Lo ideal es presentar cuántos componentes tiene esta escala en el caso del autoritarismo de izquierda. ¿Ok? Y fíjense que si seguimos la teoría que yo le presenté hace un rato, vamos por buen camino, porque algunos autores, como el iniciador del constructo del autoritarismo de derecha, nos indica que hay dos factores latentes detrás de esta escala. O sea, vamos bien. Hasta ahora solamente estamos viendo que hay dos componentes. O sea, si separamos en grupos las preguntas en las que se componen esta escala, que son 22, tiene dos grandes grupos que son componentes. Baja, Altagracia, ya. Y ya lo demostramos con eso, mírenlo ahí. Ahora tenemos, dale un chin a la izquierda en la pestaña, dale a ocultar esa cosita que está en el medio ahí. Ahí, donde dice ocultar, ahí. Estaba quitándome la... Ah, gracias. Sube un poquito ahora, Altagracia. No, sube, para que se vea el análisis factorial exploratorio. Míralo ahí, ok. Esto que estamos empezando a ver es el mismo análisis, pero tratando de reinterpretar esos dos componentes como viendo si esos componentes coinciden con un factor latente. O sea, cuando uno hace el análisis factorial, la idea es ver si hay algo latente que está implícito detrás de esa pregunta. Y fíjense que a quienes nos interesa este tipo de cosas latentes, a la gente del área de psicología, ¿verdad que sí? Ah, bueno, porque detrás de eso, ¿qué es lo que tenemos? La mente. Acuérdense que Spearman fue uno de los iniciadores de este método porque él estaba muy interesado en el constructo de la inteligencia, ¿verdad que sí? Y asimismo otros autores como Cattell, Cattell fue el creador del concepto test. No sé si ustedes han dado esta materia de teoría de los test, ¿verdad? Pues Cattell también hizo sus contribuciones a este método, aunque ellos eran psicólogos, ellos se dedicaron a estudiar matemática también. Ok, porque ellos creían en el fondo que existía en la mente, como luego lograron demostrar, e incluso en medio de una época donde dominaba el conductismo. Los conductistas, como no se destacaban en estas cosas, tuvieron que dejarnos el camino abierto para poder estudiar la mente. Muy bien, el caso es que lo que estamos demostrando ahí que hay dos factores paralelos a los componentes. Muy bien, sigue bajando, Altagracia.
mediante una serie de criterios. Entonces, aquí estamos viendo si se cumplen una serie de criterios. Adelante, adelante, Altagracia. Y una serie de índices. ¿Ok? Pero vamos a ir bajando para ir al análisis factorial confirmatorio, que es la estrategia que nos va a permitir finalmente, si esto que estamos viendo como latente, se puede confirmar teóricamente, tomando en cuenta la teoría estadística. O sea, si se puede confirmar como un constructo, finalmente, para estar seguro de que esta escala tiene validez de constructo, que no fue lo que hizo el autor, porque el autor tenía otro problema de investigación, no este. Pero aquí estamos haciendo la revisión metodológica de eso. Muy bien. O por lo menos una revisión metodológica, pero pueden ser varias. El caso es que aquí tenemos una primera tabla donde se hacen una serie de estimaciones del factor y estamos combinando dos cosas. Las correlaciones, ustedes saben lo que es la correlación de Pearson, ¿verdad? La correlación es un estadístico que varía entre -1 y +1. Ustedes han visto eso en teoría de los test o en alguna otra materia parecida, ¿verdad que sí? O en metodología de investigación. Pues estamos haciendo una combinación entre ese índice y uno que, como dice ahí estimador, que es una regresión lineal. Ok, la regresión lineal ustedes quizá la han escuchado en metodología de investigación 1 o metodología de investigación psicológica 2, que sirve para estimar. De hecho, eso fue lo que utilizó el autor para estimar las preguntas. Sigue bajando, Altagracia. De hecho, en resumen, lo que queremos ver son los últimos aportes, de esta estrategia a través de índices. Altagracia. Mira, esos índices resumen esto. A nivel de licenciatura, déjalo ahí en esos índices. Medidas de ajuste, mírenlo ahí. A través de esos índices, ya a nivel de licenciatura, yo creo que es bastante bueno que una persona como Altagracia no maneje bien. ¿Qué dice estos índices? Perdón, disculpen. El CFI, el TLI, el CRMR, etcétera, todos ellos nos están diciendo, según los estadísticos que han seguido trabajando matemáticamente este método, como los creadores de las ecuaciones estructurales, que es donde se están agrupando todas estas estrategias estadísticas, entre ellas el análisis factorial. Plantean que este índice, el CFI, debe de dar como mínimo 0.9, por ejemplo, o cercano, igual que el TLI. Ven, el TLI da 0.897, ¿lo ven? O sea que si se redondeara diera 0.9, o sea que está cumpliendo el mínimo. El CRMR debe de dar por debajo más o menos 0.05. El RMCA también, pero lo más importante, el RMCA es que cuando tú ves eso como, ves un margen de error al 90% de confiabilidad, cuando tú ves un intervalo de confianza y tiene un 90% de precisión, tú tienes que cerciorarte que esté cerca del 0.05 el intervalo inferior. O sea que todo eso va muy bien. Que en lo básico, a nivel de licenciatura, uno entienda esto y que quizá uno pueda ampliar la cantidad de índices. Es suficiente como para uno entender que cuando uno lee una revista académica, uno diga, oh, pero mira qué interesante, descubrí que esto tiene validez, esta escala. En este caso, la validez es de constructo, que hay muchos tipos de validez, pero este tipo de validez que han trabajado estos autores, que son psicólogos, se le llama validez de constructo, que es la validez, a mi entender, más barata de calcular, porque solamente hay que utilizar las herramientas estadísticas que nos disponen las computadoras hoy en día. Vamos a ver la confiabilidad. Ustedes saben que la validez es la capacidad de un instrumento para medir lo que se pretende. Y la confiabilidad es la consistencia de esa medición. Pues una medición bastante barata de eso es el alfa de Cronbach. O sea, la consistencia interna de esto que se está midiendo en este caso, que es el autoritarismo de izquierda. Hasta ahora, por donde vamos en la investigación, es que identificamos dos factores, que era como decía Altemeyer. Claro, este autor no lo tiene claro en esta investigación, pero en un aporte importante es
que eso que se está midiendo en esa investigación es válido para estimar el problema que había con el coronavirus, el autoritarismo con el coronavirus. Ya tenemos eso claro. Y además de eso, es consistente, mírala ahí. Para eso se hizo el cálculo de la consistencia interna con el alfa de Cronbach. Y aquí, ¿cómo se pasa el asunto? Como la materia de la UAS, de 70% en adelante, ahí dio 0.91. Se redondearía a 0.92. O sea que es bastante confiable. El primer factor. ¿Tú ves? Ahora, por eso que Altagracia introdujo todas las preguntas de ese primer factor ahí. Y le dio altísimo. O sea que es bastante confiable. Bastante consistente. Vamos a bajar al segundo factor. Sigue bajando Altagracia y ahí tenemos. Te da el segundo factor a 0.764. O sea que pasa la materia. No di que excelente como el otro, pero es bastante preciso el segundo factor. Claro, es muy usual que el segundo factor sea un poco menos confiable, pero cumple los requisitos. O sea, da por encima de 0.7 o cuando da igual o por encima, es útil para el caso de la psicología social estudiar las actitudes, en este caso, actitud de autoritarismo. Por lo tanto, en conclusión, esta investigación que hizo este autor es, con respecto a este instrumento de autoritarismo de izquierda, es válido y es confiable. Entonces, con razón, pudo estimar correctamente preguntas que tenían que ver con el autoritarismo relacionado con el coronavirus. Y hasta aquí nuestra presentación. Y no sé si tú quieres agregar algo, Altagracia. Muy bien, ya saben, tenemos esta carrera llamada Psicología, Mención Psicología Social. Esta materia se llama Elaboración de Escala Psicológica. Ustedes pueden tomarla como oyentes si les interesa. Y otra cosa es que, por ejemplo, aunque los constructos que estudiamos aquí son de psicología social, ustedes pueden transferir fácilmente eso a otras áreas. ¿Ok? Porque incluso a veces cuando estudiamos constructos relacionados a la depresión, nosotros le damos un enfoque más social, pero alguien del área clínica puede dar un enfoque más clínico y así sucesivamente. Así que le invitamos a ser oyentes o inscribirse en nuestra carrera. Lo otro que queremos decirle es que Altagracia, cuando haga su tesis, es que va a hacer su recolección de datos. Lo primero que ella entienda cómo se elabora la escala y tiene que entender todos estos conceptos primero. Bien, ¿alguien quiere opinar algo? Muchas gracias por los aplausos, mi gente. Le agradecemos mucho, estamos muy contentas. Altagracia tiene otra tarea también. Altagracia tiene que ver si las preguntas de esos dos factores latentes, eso está pendiente, Altagracia, en tu práctica también, acuérdate. Yo lo voy recogiendo con carpeta, todas sus prácticas. Ella tiene que revisar si las preguntas se parecen en algo y ella ponerle un nombre. Y si el segundo factor, las preguntas se parecen en algo y ella ponerle un nombre. ¿En qué se parecen todas estas preguntas que conforman el primer y segundo factor?
Sí, en lo que se parece es lo mismo que había planteado Altemeyer, pues ahí tenemos la misma demostración que había intentado hacer Altemeyer cuando creó la escala de autoritarismo de derecha e intentó luego con la izquierda, que eso ha tenido muchísimo debate. Así que eso es parte de tu tarea, Altagracia, para seguir concluyendo la parte docente del semestre. Muy bien, ¿quién quiere decir algo aquí? Si nos queda tiempo, porque ya se está acabando el tiempo. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice nuestra moderadora. Buen día, Alberto. Sí, excelente. Muchas gracias, Alberto. Edelbe- Edel- Ah, qué bien, Edelberto. Edelberto de Psicología Social también. Te estoy viendo Psicología Social, ya ustedes saben. Muchas gracias, Alberto. Liri también levantó la mano, dijo por aquí que quería opinar. Liri, adelante. Estimada Liri, nuestra querida profesora de Psicología Clínica. Muy bien, Liri, adelante. Sí. Así es. Muchas gracias. Bienvenida, bienvenida. Para la escala de psicosociales, ¿verdad? Pero tú lo aterrizas a la clínica, no te apures. ¿Ok? Claro que sí, adelante. Mírenme aquí en mi imagen, cualquier cosa. Ya estoy aquí. Jacqueline, nuestra estimada directora y que se está postulando para el decanato, nuestra estimada Jacqueline Ureña, que hizo un gran trabajo como directora en la escuela y una excelente profesional del área de psicología industrial. Adelante. Excelente. Claro, claro que sí, claro que sí. Bienvenidas. Es virtual, o sea que con más facilidad. Es virtual. Liri, ya tú sabes, es virtual. Liri está en Europa. Ella puede, cualquiera de ustedes se puede conectar, ¿ok? Bienvenida a todas ustedes. Y este sistema, tenemos, muchas gracias, Jacqueline. De verdad que sí. Tú puedes conectarte donde tú quieras, cuando tú quieras. Incluso tenemos este sistema que es Jitsi, ustedes lo ven, no tiene límite. Aquí pueden entrar 200, 300 personas, 400, no hay que, es gratis. Y es libre también, abierto. Todo lo mío es así, comunitario. Yo soy un psicólogo social comunitario, muy comprometido. Bienvenida, Jacqueline. Muchas gracias por tu observación y tu consideraciones. Tú fuiste parte de la que motivó todo esto cuando tú eras directora, así que tú eres parte de esto. Tú no puedes dejarme así. Entonces, esto es parte de tu trabajo. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Alguien quiere decir algo? Digo, si nos lo permite nuestra querida moderadora. Mírala aquí, nuestra estimada moderadora, Josefina Lorenzo. Adelante, Josefina. Déjame ver, tienes que quitarle el mute. Déjame ver. Para yo escuchar, para que te podamos escuchar, Josefina. Vamos a ver. Ahora sí, ahora sí.
Quítale, ponle el mute al otro, el celular. Parece que tú tienes el celular y este. Entonces hacen... Ajá. Tiene que hablar de uno de los dos, no de los dos juntos. Porque están muy cerca. Ok, ya. Cuando tú puedas, Josefina, adelante. Y otra cosa, nosotros vamos a avanzar en esto, mi gente. Nosotros vamos a poner... Altagracia, ya tú puedes dejar de compartir. Esto es software libre. Nosotros vamos a colocarle algo que evite ese ruido, pero todavía no lo hemos desarrollado porque lo tienen patentado y es muy incómodo programar eso, pero estamos esperando que alguien haga una tesis del área de informática. Excelente. Tiene que quitar, tiene que hablar o del celular o de uno de los dos. Tiene que ponerle mute uno de los dos. Como tú lo tenías al principio, que se veía muy bien. Cuando hagamos eso, que alguien haga su tesis en licenciatura, que quitemos el FIBA ese ya, perfecto. Porque el Zoom sí lo tiene. Pero, vamos a ver. Ponle... ¿Dónde está la persona que te estaba ayudando aquí? Lidia, ¿dónde está Lidia? Lidia te puede ayudar, Josefina. Como ella lo hizo hace un ratico, le quedó de lo más bien. Creo que era Lidia que te estaba ayudando, ¿no? A ver. Mira qué bien, ahí está contentísima Liris. Cualquier cosa dale, Josefina, no te apures, que te escuchamos, dale, tranquila. Quítale el mute y ya, no te apures, aunque se oiga así. Se escucha un poco mejor, está bien, adelante. Gracias. Le quitaron, le pusieron el mute de nuevo. Lidia, déjalo abierto. Se lo dejaron abierto. Sí. Excelente, te escucho. Excel. Excelente. Muchas gracias, Josefina. Excelente. Sí, tenemos otro a las 2 y tenemos otro a las 7 de la noche. Ah, sí, perdón, se me pasó. Tenemos otro a las 2 y otro a las 7 de la noche. Liri, el de las 7 de la noche te puede interesar mucho porque trata sobre el constructo de depresión. Ok, ya tú sabes. Nosotros, excelente, muy bien, muy bien.
Sí, sí, yo la estoy grabando. Perfecto. Yo, yo la voy a subir y le voy a mandar el link a través suyo. Con mucho gusto. Excelente. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Nos vemos. Bye bye. Ok, ok. Ok. Ok, ok. Ah, déjame decirle Altagracia también, Altagracia. Oh, sí, Altagracia también se fue. Pero activen sus videos, mi gente, para que salgamos. Sí, hombre, Sí, enciéndanla, todo el mundo, todo el mundo. Mírenla ahí, mírenla aquí, para que se vean todas las personas. Vamos, aquí hay una parte y aquí hay otra. Bienvenidas y siempre bienvenida a nuestra carrera, ¿eh? Estamos aquí, muy bien, así mismo. Ahí está. Sí. Lidia, qué bueno que llegaste ahí. Dice Altagracia que la disculpen, que ahora... Dice Altagracia que la disculpen, que tiene un asuntico con la salud. Ah, mira, ya entró Altagracia. Altagracia, mírate ahí. Miren a Altagracia ella. Excelente, sí, nos vemos a las 2. Excelente. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti, Josefina. Gracias, público. Ok. Buenas noches.
Excelente, bye bye. Seguimos más tarde.